Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día. Hoy es 16 de octubre del año 2023. Aquí estamos, Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: esta es una generación malvada, pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La importancia de la palabra de la verdad que salva, la verdad que es aquel mismo que en este momento está hablando a aquellos que lo escuchan, a sus contemporáneos, a esta generación. Y uno diría, bueno, la generación del tiempo de Jesús era más o menos creyente, crédula, o era tan poco creyente o incrédula como puede ser cualquier generación en cualquier tiempo. Bueno, en el caso de Jesús, claro, los israelitas tenían una ley, y realmente todo aquello que se oponía al cumplimiento de la ley en conformidad con lo que exigían de ellos, lo que eran las autoridades religiosas, tenía poco y mucho al mismo tiempo que ver con la libertad con la cual hablaba Jesús y la cual nos proponía Jesús a partir del ejercicio de esa verdad que por la palabra destinaba a cada uno de aquellos que lo escuchaban. Era el mayor signo. Signo es el prodigio, el milagro, aquello que hace el Señor y que abarca toda la multitud. No es un milagro hecho para beneficiar a una persona exclusivamente, a todos. ¿Qué quería la generación del tiempo de Jesús? ¿Qué quería esa generación a la que Jesús dice que no le será dado ningún signo? Piden un signo. ¿Qué signo pedían ellos? Y querían ver para creer. Querían ver prodigios, querían ver milagros, querían ver, bueno, no diría magia, ¿no es cierto? Un poco como quería ver Herodes cuando Pilato se lo refirió en el momento del juicio último que se hizo contra Jesús. ¿Qué quería ver Herodes de Jesús? Y quería ver eso, un mago, alguien que le hiciera algo fantástico, fuera de lo humanamente real o creíble. Jesús ni le respondió. La palabra, hermanos, en el principio era la palabra. Todo lo hizo Dios por la palabra. Y a partir de la palabra de la verdad que nos lleva en su cumplimiento a la vida y a la plenitud de la vida, ahí está el mayor signo que el Señor nos suministra. Todos aquellos que verdaderamente escuchamos lo que nos dice. Y lo que nos dice es toda una enseñanza que nos conduce en su cumplimiento a esa vida que no tenemos, que ansiamos tener y que se nos revela por esa palabra del Señor. Esta generación pide un signo y no le será dado, y no le fue dado en la manera en que lo querían. ¿De qué manera le sería dado? Y de la manera en que nos es dado a nosotros, por ejemplo. ¿Usted ha recibido la palabra del Evangelio? ¿Ha recibido la verdad del Señor? ¿Ha creído? Hermano, ¿se ha dado cuenta cabalmente el misterio que encierra inicialmente la vida que usted que nosotros no conocemos, y que a partir de esa palabra que en nosotros se va haciendo cada vez más discernible, más clara, por la virtud misma que tiene la palabra de la verdad?
y nos va revelando y conduciendo finalmente al completo discernimiento y entendimiento de la verdad que encierra. Usted recibe esa palabra. Fíjese los ejemplos que nos propone el Señor aquí. El ejemplo de la reina del sur, que vino de lejos. Había en ella una predisposición. Uno diría una curiosidad, no. Había realmente un deseo de conocer, ver y oír a aquel que les hablaba y que les revelaba algo que realmente asombraba a las multitudes, porque hablaba como el que tenía la autoridad, y efectivamente la tenía. Y vino de muy lejos a oír la sabiduría de Salomón. Fíjese, Salomón, un sabio, un rey sabio, realmente lo era, pero comparado con Jesús todavía era muy poquito al lado de Jesús. Lo mismo que Jonás, profeta, sí, profeta enviado por Dios, profeta del Antiguo Testamento, fue al pueblo de Nínive en Asiria, un pueblo pagano, ya no un pueblo que conocía la ley de Moisés, pero conocía entre comillas, claro está, un pueblo pagano que construía falsos dioses, que se guiaba, por criterios que eran muy humanos, muy alejados de esta verdad que nos revelaba el Señor por la palabra, y que sin embargo se convirtieron, hicieron penitencia y ayuno, desde el último de los ninivitas hasta el mismo rey que tenían. Le creyeron a Jonás. Fíjense, un pueblo ignorante, un pueblo pagano, un pueblo que estaba más bien, más o menos haciendo cosas que tenían que ver con realidades fantásticas, imposibles, dioses inventados por la imaginería humana. Sin embargo, creyeron a la palabra del profeta. Por eso los ejemplos que nos propone aquí el Señor. Sí, los miembros de la ciudad de Nínive, la reina del sur, en el final juicio, aquellos que realmente vinieron de lejos y estaban lejos de aquel que en ese momento ahí cerca de ellos les estaba hablando la verdad que los iba a conducir a la verdad de la vida y a la vida misma, finalmente a la plenitud de esa vida. Se levantarán en el final juicio contra esta generación, dice Jesús. Y en esta generación, la contemporánea de Jesús, Jesús está, mencionando a toda la generación, porque nosotros, hermanos, vemos que nuestra generación, por ejemplo, la generación siempre es la misma, la generación que cree más en las cosas que llamamos del mundo, en las cosas que nos gustaría que sean como nosotros queremos que sean, ¿no es cierto? Que sean en conformidad con nuestra propia voluntad, con nuestros criterios, con nuestros deseos, con nuestros proyectos, con aquellas cosas que tienen que ver simplemente como fundamento y que tienen como fundamento el egoísmo humano, aquello que nos aleja del Dios que tiene otros pensamientos, que sigue otros caminos, infinitamente más elevados que los caminos del hombre caído. Recordamos siempre la profecía de Isaías: así dice el Señor, como mis caminos y mis pensamientos son más elevados que los caminos y los pensamientos de ustedes, así son más elevados los cielos que la tierra. Muchas veces decimos, queremos ser finalmente ciudadanos de los cielos. Bueno, no nos quedemos tan pegados a esta tierra, hermanos. Caminemos mientras estamos en este mundo y en este tiempo, caminemos mirando hacia adelante y hacia arriba. Ya dejemos de mirar hacia atrás, ya dejemos de mirar hacia abajo. Escuchemos al que viene de lo más alto. El que viene de lo más alto por la palabra que nos trae. Si verdaderamente lo escuchamos, le creemos y lo obramos, iremos a habitar en el lugar de donde viene para llevarnos ahí precisamente, a la vida plena, a la vida eterna y definitiva.
¿Qué te parece, Patricia? Pues sí, bien decías, ¿no? El Señor ha hecho todo por nosotros, pero no puede hacerlo sin nosotros. Nosotros también tenemos que cooperar y no estar, como bien decías tú ahí, esperando que todo nos caiga del cielo. No, uno también debe obrar conforme se lo pide el Señor, en obediencia, en amor, en humildad. La salvación está, pero uno tiene que también hacer lo que le corresponde. Exactamente, Patricia, muy cierto, muy certero eso que decís. Tenemos que ser protagonistas de un hecho para lo cual, bueno, el mismo Señor nos quiere como protagonistas. Vino por nosotros, vino para nosotros. No se quiere ir sin nosotros, porque por nosotros vino. De ahí que esta palabra está destinada a nosotros mismos, y es la que en nosotros va a ser aquello que quiere el Señor, que nos hizo para la vida, para disfrutar de la misma, que nos hizo imagen y semejanza suya, que quiere que finalmente lleguemos finalmente a hacer lo que Él hace. Y Él lo hace por la palabra, dijimos siempre, ¿no? Primero es la palabra. Primero el Señor dice, Dios dijo, Dios hizo. Por la palabra viene a recuperar en nosotros lo que hemos perdido, por olvidarnos de esa palabra y por no atender a la misma cuando esta viene otra vez, a insistir, a buscarnos desde una verdad eterna que es la única que nos puede servir para llevarnos al protagonismo y ser verdaderamente nosotros mismos testigos y miembros de esa vida para la cual Dios nos ha hecho. Verdaderamente como lo hizo, como es Él. Hijos suyos, sí, definitivamente, imagen y semejanza eternos como Dios nos quiere. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, y pedimos tu bendición a partir de esta palabra de la verdad, esta palabra de la vida, esta palabra que nos trae a nosotros para que realmente la conozcamos verdaderamente en el obrar de la misma y en la felicidad que esto genera. Felicidad eterna, lo pedimos en tu nombre santo, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.